Un gusto saludarles. Vamos a desarrollar este módulo número 3 que lo hemos titulado Evaluación de los aprendizajes con el subtítulo Elementos que impactan en el aprendizaje. Un gusto, mi nombre es Clever Quispe y vamos a desarrollar este tema el día de hoy. ¿Por qué desarrollamos este tema? Este es un mapa conceptual, sí, básicamente, de un organizador gráfico de los diferentes contenidos que deberíamos desarrollar o que un docente debería desarrollar. Esto fue tomado de evaluaciones anteriores. Y ahí nos dice que dentro del temario de pedagogía lo desagrega en pedagogía e inclusión educativa. Y dentro de los temas de pedagogía están ahí teorías pedagógicas y teorías sobre el aprendizaje humano. Aquí está lo que trabajamos en el primer módulo. Diseño y planificación microcurricular, lo que trabajamos en el segundo módulo. Cada módulo lo estamos haciendo casi un mes y no es que sea así tan rígido, ¿no? Pues si tenemos que extendernos, pues nos extenderemos. También esto estamos trabajando, la semana, hace 15 días, la semana anterior no tuvimos no tuvimos un en vivo, no tuvimos live, no tuvimos Zoom por una cuestión personal que tuve que atender y estamos hablando de la evaluación del aprendizaje. Estamos aquí justamente, ¿sí? El siguiente módulo, la siguiente temática será inclusión educativa. Ahí estoy viendo la facilidad, sí, me ayuda un compañero que es muy solvente, perdón, desde la actividad décimo, ¿sí? Entonces, quiero hacerlo también con un compañero. No es que uno lo maneje todo, sí tiene cierto dominio, pero en determinados temas sí, pues tenemos que acudir a los profesionales. Evaluación y valoración. ¿Sí? Nosotros siempre hablamos del proceso de evaluación, pero el pasito siguiente es la valoración. Vamos a ver en qué se diferencia y qué podemos aportar, ¿no?, en relación a este tema. La evaluación tradicional suele ser punitiva y terminal, un número al final del proceso. Recordábamos que esa era una de las falencias que tiene nuestro sistema educativo, el querer consignar el querer valorar en primera instancia, ¿no?, una situación de aprendizaje que es de carácter subjetivo y cuantificarlo, porque esa subjetividad va a estar básicamente restringida por la calidad del instrumento de evaluación. Por eso es que necesitamos ser muy coherentes en la construcción de estos instrumentos de observación, estos instrumentos de evaluación. Recordemos que nuestro ejercicio profesional es de observación en su mayor medida, ¿sí? Porque no tenemos todavía así como que aparatitos para poderle poner así, ¿no?, un análisis cerebral y ver qué parte del cerebro se le prende al estudiante cuando hace una actividad. No, o sea, es muy complicado, ¿sí? Muy irreal. Por eso es que nuestro ejercicio profesional es de observación y nosotros lo que observamos lo documentamos y ponemos desde nuestra perspectiva lo que se merece el estudiante. Siempre va a quedar a la subjetividad en el asunto de que tal vez le estoy haciendo preguntas justas que el estudiante no puede desarrollar, pero eso no quita que tal vez hay un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. La evaluación tradicional suele ser punitiva y terminal. Punitiva también, ¿por qué? Porque nosotros, bueno, quienes venimos de la escuela tradicional, sabemos, ¿no?, que hay problemas en clase, empezaron a hablar, empezaron a conversar, y la típica era saquen una hoja, ¿sí? Entonces era una situación punitiva, de control. Calificar versus evaluar, sí, va, no, también de la mano, el calificar versus evaluar. Pero aquí vamos hacia el siguiente punto, la valoración, ¿sí? Vamos a valorar, incluso es el término ya mucho más contemporáneo. La valoración, en cambio, es un acto pedagógico que busca comprender la naturaleza del aprendizaje, ¿sí? Tal vez en el tema de la evaluación como tal se tienen, ¿no?, los múltiples factores académicos. Ya dentro de una situación valorativa vamos a ver, lo vamos a analizar ahora desde un texto que les tengo preparados, cuáles son los múltiples factores que inciden en el aprendizaje. Porque recuerda que tenemos factores familiares, factores de aula, factores de escuela, factores comunitarios, factores intrínsecos al estudiante, factores de motivación. Y cada uno de estos factores tiene muchos elementos. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, vamos a realizar precisamente, es un acto pedagógico que busca comprender la naturaleza del aprendizaje.
La subjetividad responsable, aceptamos que valorar implica un juicio profesional del docente, pero este debe estar sustentado por evidencias, esa es la palabra clave, no en impresiones. Necesito que absolutamente todo ejercicio de observación y reflexión pedagógica se evidencie de alguna manera. ¿Cómo? A través de las rúbricas de evaluación, a través de las bitácoras, a través de lista de cotejos, a través de productos terminados, ¿sí? Entonces, todo eso nos permite, ¿no? Ya en esta onda, pues también a través de medios digitales se puede evidenciar esto. Finalmente, la función de la valoración es motivadora, impulsar al logro, es diagnóstica, detectar vacíos y reguladora, pues ajusta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos hacia una valoración de múltiples elementos. Vamos a hacer eso el día de hoy. Esta evaluación siempre debe estar articulado, ¿no? Hacia estos tres criterios, esos tres elementos. Primero, los estándares de aprendizaje. Esto vamos a hablarlo en una clase muy particular. Todo lo que tiene que ver con estándares de desempeño profesional docente y los estándares de aprendizaje. Ese módulo se llamará, pues, estándares, ¿sí? Estándares de educación. Y los estándares de aprendizaje, usted recuerde que son las metas, son los niveles de logro, los llaman, ¿sí? Que son metas nacionales, las institucionales, pues obviamente, que describen lo que el estudiante debe saber y saber hacer al finalizar de un ciclo, ¿sí? Son los estándares de aprendizaje. Recordemos que nuestro contexto ecuatoriano que se maneja por los subniveles, ¿sí? Cada subnivel tiene unas metas de salida, estándares de salida de esos niveles, ¿sí? Y hacia allá apuntamos todos para que se pueda consolidar, para poder llegar al llamado perfil de salida del estudiante, ¿sí? Estos estándares se los aterriza hacia destrezas concretas. Estas destrezas, pues tenemos que evidenciarlas de alguna manera, ¿no? A través de los criterios de evaluación, que son los referentes específicos para emitir un juicio de valor y describen las características generales que debe tener el desempeño del estudiante. Y qué es lo que voy a observar, básicamente. Un criterio de evaluación, ¿sí? Es eso, es lo que voy a observar. Y el indicador de evaluación, que es algo mucho más puntual, mucho más concreto, son las unidades de medida más pequeñas y concretas que evidencian de forma observable el cumplimiento del criterio. Son el cómo verifico que algo está sucediendo, un indicador de evaluación. Aquí un ejemplo sencillo pues podría ser, ¿no? En un criterio de evaluación, ¿cómo determino que una persona es saludable? ¿Sí? Voy a verificar si una persona es saludable. Aquí se generan múltiples indicadores de evaluación. Por ejemplo, ¿cómo determino si una persona es saludable? Pues revisándole la temperatura, ¿sí? Verificándole tal vez desde una situación documental, qué sé yo, la situación de sangre, ¿sí? El número de glóbulos, toda esa situación que se genera. Y esos son indicadores muy concretos ¿sí? De un criterio de evaluación general, ¿sí? Y quiero también empezar con algunas frasecitas muy impactantes y irlas haciendo el análisis correspondiente. Primero esta. Evaluar aprendizajes únicamente para medir conocimientos no constituye una finalidad educativa suficiente. Se tiene que incidir en un sólido desarrollo de actitudes, emociones, conocimientos y valores, lo que se denomina la evaluación integral también, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros necesitamos medir no solo es lo que aprenden los estudiantes. Lo que decían, es muy peligroso el que la escuela llegue únicamente a transferir conocimientos, a generar conocimientos, si descuidamos la parte de los valores y la parte emocional de los estudiantes. Algún maestro decía, podemos estar podemos estar creando pequeños diablos, así textual, diablos que no tienen esos valores, pero que tienen mucho conocimiento. Eso es peligroso a nivel social, ¿no? Entonces necesitamos que la escuela nuevamente fomente este cambio. Sé lo que van a decir, ¿no? Pero los valores vienen desde casa. Efectivamente, los valores vienen desde casa. Pero al tener esta ruptura tal vez familiar que se da en muchos de los establecimientos educativos, en muchos contextos familiar, perdón, el llegar a la escuela puede convertirse en esa isla de paz, en el lugar en el que pueden evidenciar esta situación de valores, ¿sí?
Entonces, la valoración va desde una situación integral. No solo evaluamos conocimientos, también evaluamos, ¿no?, el desarrollo hacia la adquisición del conocimiento. Me gusta mucho cómo valoran, me han enseñado también profes de educación física. No sé si tengo profes de educación física, me pueden igual ahí escribir. El profes de cultura física, lo que desarrollan no es un acto competitivo, como lo hacían de pronto cuando era estudiante. Lo típico era, vamos la vuelta a la cancha, qué sé yo, el que llegó primero, 10 puntos, el que llegó segundo, 9, el que llegó tercero, 7, 8, así, en ese orden, pues, y no, o sea, me han enseñado también ellos de que ya existe la valoración sobre el rendimiento individual. Ya no compito con el resto, compito contra mí mismo. Es mi medida la que se busca mejorar. Entonces, si antes avanzaba una vuelta en 5 minutos, la siguiente lo hago en 4 minutos con 50 segundos, ya hay una valoración, independientemente, mía personal, independiente del resto de personas, ¿sí? Entonces, hacia esa evaluación individualizada es la que vamos caminando, ¿sí? Disculpe las capacitaciones presenciales, todavía no me he organizado, pero sí quiero hacerlas. Necesito, bueno, un espacio sí lo tengo, lo podría gestionar aquí a nivel de Conofoto para quienes se apunten. Voy a mandarles un from, ¿ya? Para ver quiénes se apuntan. Porque básicamente armar una logística para un evento de capacitación nos requiere el número de personas que quieran asistir. Si es que lo hacemos de manera presencial, pues tengo a través acá la facilidad con compañeros en el sector de Conocoto. Y si usted está por ahí, pues si nos quiere facilitar su institución, bienvenido. Capacitaciones por Zoom, sí, estoy justamente aquí a través del Zoom con mis compañeros y a través de TikTok. Estoy ahorita también justo en Zoom, ¿sí? Bienvenidos, quienes me siguen por TikTok. Bienvenidos, qué gusto. La siguiente reflexión es, no debemos evaluar al profesor desde la perspectiva de qué tan buena es su clase. Al profesor se le debe evaluar desde la perspectiva de qué tan bueno es el impacto en el aprendizaje. Aquí es una ruptura mental, ¿no? Me ha pasado con autoridades que dicen, pero es que ese curso es un desorden, pasan riéndose, pasan haciendo bulla, nunca están alineados en los pupitres, todo parece un desorden. Entonces siempre hago la reflexión, pero están aprendiendo porque usted entenderá, ¿no? Docentes, que existe lo que se denomina el ruido de aprendizaje, el ruido pedagógico, cuando efectivamente parece que los estudiantes están armando alboroto, pero obviamente están aprendiendo. Sí, una pregunta, ¿con cuánto tiempo de anticipación se avisan a los docentes las visitas áulicas? Las visitas áulicas por lo general son planificadas al igual, dependiendo, ¿no? Hay dos tipos de visitas áulicas. La primera, las que son planificadas. Estas visitas áulicas y acompañamiento, porque el término correcto es acompañamiento a la gestión de aula. Este acompañamiento a la gestión de aula se lo planifica a la par que el cronograma de actividades. Porque obviamente recuerden que tenemos múltiples actividades y una de esas actividades pedagógicas es ese acompañamiento. Yo siempre les sugería, eso se lo realiza en 3 etapas. La primera, en la que el docente define qué día, qué horario y con qué grupo quiere ser observado. La segunda, por áreas. La autoridad define qué áreas y en qué momento van a ser observadas sin indicar a qué docentes. Y la tercera, que sí ya es libre y voluntaria en cualquier momento. Esas son las planificadas. Cuando se ejecutan visitas áulicas o visitas de observación a la gestión pedagógica de manera rápida, sin mucha planificación, es cuando existe algún reporte de algún caso. Por ejemplo, esa es la típica, compañeros docentes, la típica es la queja del padre de familia, es que el padre de familia el padre de familia le tiene visto a mi hijo y no están aprendiendo y todo el curso tiene notas bajas, o sea, hay quejas de padres de familia. ¿Cuál es la forma? Y ese es el respaldo también para el docente, ¿no? ¿Cuál es el respaldo para poder minimizar ese tipo de situaciones? Hacer una visita áulica. Ingresa el docente, ingresa una persona a observar la clase y con las anteriores también funciona, ¿no? Pues tener un registro de la efectividad y de la gestión docente, porque si usted hace una buena clase, pues su registro será óptimo y las visitas anteriores tal vez tiene ese respaldo óptimo y
al momento en el que hay ese tipo de novedades por parte de los padres de familia, se le dice, vea, se ha trabajado, se ha hecho las visitas áulicas, se ha conversado con los estudiantes y no hay mayor novedad. Entonces se va desestimando algunas situaciones. Y si por el contrario efectivamente se evidencia de que hay algunas novedades, pues lo concerniente es hacer ese feedback, ¿no? Ese acompañamiento individual al docente, hacerle las recomendaciones y pues de todo generar actas, ¿sí? Básicamente de esos dos tipos de visitas áulicas, pero si no hubo eso, ¿cuánto tiempo antes sería? Como le repito, siempre depende el motivo, ¿no? Siempre depende el motivo. Nosotros debemos de estar abiertos a las autoridades, pues sí, o sea, en realidad pasa eso, ¿sí? No es que sea normado, pero yo siempre les suelo recomendar a los directivos institucionales, tiene que quitar la visita áulica tiene que romper ese estigma de que es una visita de sanción. Más bien, siempre tiene que generarse la fundamentación pedagógica. Tiene un enfoque pedagógico, ¿sí? Y pues acostumbrarles. Yo tengo en una institución educativa en la que entro yo a las aulas y ni los chicos se inmutan ni el profesor porque ellos siguen haciendo su trabajo. Ellos ya están acostumbrados a la presencia, porque acuérdense también eso, no es un factor muy importante. Cualquier presencia de cualquier agente externo ya cambia totalmente la gestión de aula. Eso es mi estimada Andy Pabón, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, no debemos evaluar al profesor desde la perspectiva de qué tan buena es su clase, sino hay que evaluarlo desde la perspectiva de si efectivamente genera aprendizajes, ¿sí? Entonces, puede ser que el docente tenga como su principal fuente metodológica precisamente eso, el hacer clases muy participativas, clases alegres, ¿sí? Entonces, veamos si está efectivamente, los chicos están aprendiendo. Por otra manera, tal vez el profesor utiliza muchas herramientas tecnológicas, sus clases son de mucho más análisis, mucho más silencio, tal vez por una situación cognitiva, cognitiva compleja, y requieren ese silencio, ¿no? Ese silencio cognitivo, pues también tenemos que ver cómo impactan el aprendizaje. No por, tal vez, como les decía, este ruido pedagógico, ¿no? Les decía, tengo compañeros directores que dicen, pasan solo riéndose, pasan haciendo mucha bulla. Pero nuevamente, si eso está dentro de una situación de aprendizaje y están aprendiendo los estudiantes, pues ahí está el verdadero sentido, ¿sí? Dice, vamos por acá, las visitas áulicas se pueden realizar una por trimestre. No es normado eso, o sea, no hay una normativa, pero recomiendo que sí, en algún momento traté de llegar a hacer múltiples visitas áulicas, pero es muy complejo, en realidad por las múltiples tareas que se tiene que hacer en la gestión educativa, es muy complejo, ¿sí? Esta lámina también nos dice, todos los estudiantes necesitan un profesor por diseño y no por suerte. ¿Qué significa eso? No sé si a ustedes les ha pasado así como comentarios de los padres de familia, suelen decir, ay, este año le tocó con la profe Marujita, qué buena suerte de mi hijito. No sé si han escuchado ese tipo de comentarios. Este año le tocó justo con el profe Gonzalito, qué suerte de mi hijito. Entonces, ¿qué se evidencia ahí? Se evidencia pues que los padres de familia tal vez tienen ciertas situaciones afectivas o que conocen el nivel profesional o que conocen el nivel pedagógico de los docentes. Pero no tendría que ir por ahí, en realidad, este tema a ver, del docente y de llegar al aula. ¿A qué me refiero con esto? En que todos los docentes deberíamos tener una estandarización de cómo trabajar con nuestros estudiantes, ¿sí? Ese es el diseño. Nosotros debemos preparar, y si la universidad, porque también luego se hace una crítica al tema universitario, si la universidad no está preparando en lo que en realidad necesitamos, es la institución educativa la que debe guiar hacia eso. ¿Para qué? Para tener profesores de diseño, para tener protocolos de actuación y no simplemente generar la buena suerte que puede tener el docente, pero el estudiante, y llegar a un docente que hace las cosas de determinada manera. Me refiero nuevamente a esto. Dentro de nuestra gestión de aula, por ejemplo, también se maneja lo que se conoce como un protocolo de gestión de aula. Y ahí quiero hacerle la primera pregunta. Escríbame por chat. Escríbame aquí en el chat de Zoom, escríbame en el chat de TikTok. Su institución educativa tiene un protocolo de gestión de aula, es decir, a usted le dijeron en una hojita, usted debe hacer esto cuando ingresa al aula,
usted debe hacer esto tal vez como punto de inicial, usted debe seguir estos pasos para su clase, usted debe ubicarse en esta posición, usted debe estar de esta manera y al finalizar la clase usted debe cerrar de esta manera. ¿Tiene usted eso? En algunas clases, en algunos establecimientos lo llaman el marco para la buena enseñanza. ¿Sí? Otros lo llaman como el protocolo de gestión de aula o de gestión pedagógica, de gestión de aula. Dice Iván 85, nos dice, no, ¿cómo puedo hacer el Zoom? Escríbame a ese número telefónico que aparece acá abajito y le envío el correo, pero la siguiente clase porque estoy con el celular trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿tiene su establecimiento educativo un protocolo de gestión de aula? Les pongo, ya les cuento qué tiene un protocolo de gestión de aula. Dice, no, de Pedraza, no. Voy por acá, comentarios me dicen, la primera vez es anunciada, por lo general. Sí, es planificada. O sea, bueno, siempre es planificada, pero la primera vez es anunciada. ¿Cuándo podrían ser los parámetros para observar al docente en el aula? Hay una ficha, la ficha que manda el Ministerio de Educación, que es básica, ¿no? Porque de ahí, pues, se tiene que adaptar al contexto de aula, al contexto de su realidad institucional. ¿Por qué me refiero a esto? Por ejemplo, le voy a poner el caso que también viene, ¿no? Que también, yo en la ficha de observación de aula voy a ver si efectivamente se cumple el protocolo de aula, el protocolo de gestión de aula. ¿Qué es lo que dice? Mi protocolo de gestión de aula dice si se evidencia que el docente verifica la asistencia de los estudiantes, que puede ser tomar lista o simplemente un conteo numérico. Eso está también en mi ficha de observación, ¿sí? Entonces, en mi protocolo dice algo, mi ficha de evaluación debe valorar eso. ¿Sí? Va de la mano. ¿Qué más me dicen por acá? Voy acá. En ocasiones se dejan llevar por comentarios. Esa es la principal forma de romper los comentarios. Yo siempre les digo, vean, los padres de familia se quejan de todo. Nosotros como profesores también nos quejamos de todo, ¿sí? Pero la forma técnica de poder quitar todo ese tipo de comentarios es precisamente eso, es generar la documentación respectiva del nivel de gestión que se va desarrollando en las aulas. En la institución de trabajo, no, dice Mateo, ¿hay alguna normativa donde se exija al docente que indique el día que se va a ingresar al aula a ver la clase o no puede ingresar en forma imprevista? Aquí me dicen, no tenemos protocolos. Estimado Mateo, no hay normativa. Básicamente la normativa más bien es la del directivo, que es el responsable de la gestión de aula, del acompañamiento. Entonces, más bien a lo contrario, ellos pueden decir que por esa normativa ellos tienen la potestad de ingresar a ver la clase y es lo correcto. Pero nuevamente, aquí cabe, ¿no?, este tema de lo que se conoce como una cultura, de generar a nivel institucional una cultura de observación áulica, una cultura, sí, pedagógica. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que se busca es no que se sienta eso, porque yo en los comentarios que me acaban de decir de las visitas áulicas, se siente, se percibe de que hay, de que es una incomodidad que el directivo llegue a ver las aulas. Eso es lo peligroso, eso es lo malo. El directivo y principalmente los vicerrectorados, coordinaciones pedagógicas, coordinaciones académicas, deberían tener ese nivel de confianza con sus docentes de al ingresar, saber de que no es una situación punitiva, es una situación de acompañamiento pedagógico, ¿sí? Entonces, ahí es tal vez donde está lo malo, ¿no? Porque, le repito, yo ingreso a ver situaciones de aula y no es con el afán de crítica, sino saben que es simplemente para poder solventar cualquier tipo de dificultad o hacer el apoyo hacia cualquier tipo de docente, de estudiante que genere algún inconveniente áulico. ¿Sí? No tenemos protocolos, me dice Yolanda, para la observación de aulas. Sí existe un instructivo ministerial y ahí se encuentran los formatos. Sí, el instructivo ministerial. Hay los documentos, los formatos ministeriales, pero les repito, siempre tienen que adaptarlo hacia su contexto educativo. ¿Sí? Entonces debemos ser profesores por diseño, debemos tener esa estructura estandarizada todos y pues eso evita, ¿no?, de que el padre de familia diga que qué bueno que le tocó con determinado docente, pues casi todos los docentes estaríamos manejando la misma línea. Qué gusto saludarles. Ya, y les iba a contar, ¿qué tiene un protocolo?
Un protocolo de gestión de aula, por ejemplo, tiene primero las actividades iniciales. Si a usted le norman, a usted le han dicho, a ver, por ejemplo, antes de iniciar la actividad de aula, usted debe empezar con el aula limpia, ese ya es un protocolo. Debe empezar con los estudiantes completamente sentados, es un protocolo. Los estudiantes deben estar sin instrumentos, cuadernos, libros, cartucheras en la mesa, ese ya es un protocolo. Si usted tiene que, antes de la gestión de aula, este es un proceso previo inclusive, si usted tiene que trasladar a los estudiantes a un laboratorio, a una cancha, a algún espacio que no es de aula, se trasladan formados, se me ocurre, se trasladan ya puestos el mandil, se trasladan únicamente con el cuaderno y un esfero. Eso ya es un protocolo. Eso tiene que escribirse, porque si no, pasa de que no todos los profesores, principalmente los profesores nuevos, cuando ingresan a un establecimiento educativo, no saben cómo actuar, ¿sí? Ya dentro de la gestión de aula, por ejemplo, les pongo en un colegio que acompaño, es de índole religioso. Ellos tienen por protocolo que la primera hora de clases de todas las asignaturas, independientemente de las materias, deben empezar con su oración y reflexión inicial de la semana, del día. ¿Sí? Miren, es un protocolo. ¿Sí? Verificación del estudiantes, verificación, el tema de permisos al baño, únicamente tienen 2 minutos, 3 minutos para hacer uso del baño, si no, se activan protocolos de búsqueda. Entonces, son cosas que van dentro de nuestro protocolo. Al finalizar, qué sé yo, toda la parte de la conceptualización, desarrollarlo mediante organizadores gráficos. Incluso, este también es un tema muy interesante porque no lo sabía y eso también me enseñaron, aprendí en algún momento. ¿Usted sabía que hay una planificación para el uso de pizarra? Eso es interesante. Hay una planificación para el uso de pizarra. Y usted en su planificación de pizarra pone la imagen de su pizarra y va a decir, aquí voy a escribir esto, aquí voy a poner esto, aquí voy a poner esto. Y no hacerlo, ya después esto se hace mecánicamente, ¿no? Pero por lo general el profesor lo que hace, y hablo en primera persona y en cursos superiores que me ha tocado a nivel de la universidad también, que es uno llenaba la pizarra así con palabras claves, con cuadritos y las llenaba a lo que caiga. Eso también es una mala práctica, porque debe haber una coherencia muy, muy fuerte, ¿no? Los profesores de primaria me entenderán, ¿sí? Yo tuve un cambio, trabajé también con universidad, trabajé también con la primaria. Cuando uno trabaja con la primaria, sí les digo, es una de las experiencias más interesantes porque nos permite a nosotros mejorar nuestra calidad educativa. ¿A qué me refiero? Eh, tenemos que escribir con buena letra la pizarra, tenemos que hacer un buen distributivo, tenemos que utilizar colores, tenemos que ser muy claros en el mensaje, porque si no los chicos, los estudiantes, los pequeños copian todo. Sí, ellos tal cual, si cometemos un error como docentes, ellos no tienen ese proceso de análisis todavía completo y replican, lo que ven replican, entonces tenemos que ser muy coherentes con eso, ¿sí? Entonces, esas son partes de un protocolo. Si quiere hablar más de protocolos, me escribe y bienvenidos, podemos conversar. Voy por aquí con otro mensajito, me dice, ay, perdón, se me fue por acá. Dice, no tenemos, no hay una cultura de evaluación. Eso es lo que digo, debemos generarlo a nivel institucional. Y aquí uno debe dar sus clases con o sin autoridad, pero cuando hay visitas áulicas buscamos todos los recursos cuando en la realidad a veces no lo aplican, ¿verdad? Eso les digo, siempre la primera visita, es más, yo siempre les digo, dígame con qué curso quiere que le visite, con qué grupo, para que usted explote, para que usted, o sea, para poder ver cuál es su tope máximo, ¿sí? Porque con un buen grupo, donde usted se siente cómodo, usted va a dar su mayor potencial. Entonces sabemos cuál es el potencial hacia arriba. Ya los otros cursos tienen alguna situación de elementos que pueden minimizar este impacto docente, ¿no? Entonces, es esa búsqueda. Vamos a ver también, hay uno de los elementos para que impactan en el aprendizaje también es esta situación, ¿no? De cuántas veces hacemos el análisis de nuestra gestión pedagógica. Voy por comentarios por acá. Dice, el protocolo para enviarlos al baño en preparatorio. Es que eso digo, depende de las instituciones, estimada Shari. A ver, las dos instituciones en las que trabajo tienen los baños al lado del aula, o sea, no salen del ambiente áulico, entonces están ahí como que encerraditos. Las visitas áulicas deben tener una calificación, deben tener, o sea, más bien dicho, la tienen, ¿sí? Y nuevamente, o sea, yo
Más que calificación es una situación de qué observo y qué no observo, ¿sí? Que al finalizar nos conviene que tenga calificación, pues en realidad sí, porque también es parte de esto, ¿no? Nosotros nos van a, para la evaluación de desempeño profesional docente, si nos llegan a hacer visitas áulicas, nos van a poner una situación cuantitativa, y esa situación cuantitativa nos va a permitir a nosotros, pues, optar por recategorizaciones, o sea, ya desde la parte práctica. Desde la parte pedagógica no debería, por eso siempre yo les hago esta situación de diferenciación, ¿no? Una situación es la parte pedagógica que nosotros debemos manejar y otra es la situación ya reglamentaria, normativa. Como un ente pedagógico, ninguna evaluación, ni la del estudiante ni la del docente debería generar una nota. ¿Por qué? Porque inclusive como docente yo estoy en un inicio de tal vez de generar una habilidad. Estoy en el desarrollo o ya la he logrado, la he alcanzado, así como pasa con los niños. Eso se lo traduce a una situación numérica, ¿sí? Esa es la parte normativa. Voy por acá, me dice, me dio me gusta, muy bien, ya. Vamos por acá algún mensajito, por acá el último mensajito para continuar. Ahí está el instructivo, sí, ahí ya nos está compartiendo, estimada Maribel, el instructivo de observación áulica. Sí, sí, hay ese documentito. Voy por acá. Siguiente lámina. Uno de los problemas de los educadores, de los profesores, es que nos enfocamos más en las metodologías que en el aprender. Cuéntenme, ¿ha recibido talleres de metodologías activas de aprendizaje? Porque ahora todo eso es en boga, ¿no? Estamos en el boom de las metodologías y trabajamos múltiples metodologías de aprendizaje. Cuando el enfoque en la educación moderna no está en las estrategias metodológicas, sino en el impacto en el aprendizaje. Cada estrategia metodológica efectivamente no tiene un impacto en el aprendizaje. Recordemos algunas de las estrategias metodológicas. Algunos les llaman el ciclo de aprendizaje, otros simplemente como modelos, ¿sí? Pero vamos a hablar algunos, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a situaciones metodológicas, les digo el ERC, como el ciclo de aprendizaje, experiencia, reflexión, conceptualización, el Flipped Classroom, ¿sí? La clase inversa, un proceso de gamificación, es metodológico, un proceso de generación de experiencias de aprendizaje, una visita a un museo, es el field trip, ¿sí? Tal vez un design thinking, el diseño del pensamiento con prototipos, tal vez un aprendizaje basado en proyectos, todo eso es metodológico. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál de esas metodologías genera un mayor impacto en el aprendizaje? ¿Cuál de esas metodologías genera mayor impacto en el aprendizaje? Ahora sí, por ahí va el tema de discusión, ¿cierto? Entonces, tal vez la clase inversa genera mayor impacto en el aprendizaje que tal vez un aprendizaje basado en proyectos. Un aprendizaje basado en servicios genera mayor impacto que tal vez una salida pedagógica, ¿sí? Hacia ahí vamos ya. La enseñanza para la comprensión. Esa enseñanza para la comprensión también es súper interesante. Dicen, compartir por este medio también, por favor. ¿Qué quiere que le comparte, estimada Eve? Por favor, irnos con el instructivo de visitas áulicas. Ya les colocaron aquí en el chat. Le voy a descargar y le voy a subir también al Classroom, ¿ya? Metodología para enseñanza para la comprensión. Eso es sí, un eje temático muy interesante. El ACC y el aprendizaje inverso, sí, vamos a eso. Y ahora vamos a continuar precisamente hacia ese análisis. Nosotros sí tenemos influencia sobre la metodología, porque nosotros como docentes planificamos y aplicamos esa metodología, ¿sí o no? Algunas metodologías. ¿Por qué le digo algunas? Porque el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, le pongo el caso, está supeditado a los lineamientos de la institución educativa. Las salidas pedagógicas están supeditados a lo que diga la institución educativa y a las autorizaciones que permita generarse a nivel de institución educativa, ¿sí o no? Entonces, hay cosas que sí van a estar en potestad del docente, por ejemplo, el ciclo de aprendizaje LERC, el ACC, que decía, porque lo puede generar de manera directa el docente. Las otras ya no, pese a que son metodologías, están supeditadas a una situación de escuela. ¿Me explico hasta ahí? Entonces, vamos a tener múltiples factores que van a incidir
¿sí? De manera fuerte, level o mediana en el aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que vamos a analizar acá. Me dice, en educación inicial, la secuencia didáctica que se utiliza desde el inicio, desarrollo y cierre. Y esa es la más básica, estimada. Es la más básica. O sea, a partir de ahí se generan todo el resto de situaciones metodológicas. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Me dice, si un profesor tiene que ser experto en algo, no tiene que ser en metodologías activas, ni en el manejo de recursos, tal vez. Tiene que ser experto en aprendizaje, experto en aprender, cómo aprende nuestro cerebro. De ahí viene parte de la situación ya de la neuroeducación, ¿no? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Entonces debemos ser, ¿cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Y cómo deberíamos enfocar nuestra clase hacia el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tal vez lo que decía, ¿no? El primer ejemplo, que tal vez en una clase el docente lo que busca es que los chicos se muevan, se rían, está tal vez generando bastante esta situación emocional, ¿sí? De una experiencia positiva que la está, ¿no? Insertando de una manera adecuada hacia el aprendizaje, hacia el cerebro, ¿sí? Dice, pero no todos cumplen con el ciclo del aprendizaje. No todos, es malo. O sea, no, le pongo el ciclo de aprendizaje como una del eje metodológico, ¿no? Porque le decía, yo puedo planificar a través de gamificación y las etapas de la gamificación ya no coinciden con el ERC, ¿sí? De ahí, pues, obviamente, el tema del inicio, desarrollo y cierre, que es la base fundamental. Sí, estimado Carlos, qué gusto. Continuamos. Otra situación es que, y aquí este análisis viene porque voy a hablar más adelante de uno de los factores que mayormente impactan el aprendizaje de los estudiantes. Dice, en ninguna escuela hay una sola persona que tenga todo el conocimiento, toda la experiencia o toda la capacidad o todas las respuestas para resolver los problemas de la escuela. No hay eso, no hay eso. Y por eso ahí tengo la imagen de un docente medio triste. ¿Sí? No hay. Precisamente es por eso, porque en ninguna escuela una sola persona puede resolver todos los problemas de la escuela y mucho menos los problemas pedagógicos que se nos presentan en el aula, ¿sí? Nosotros debemos trabajar por lo que se denominan las comunidades educativas pedagógicas o nuestros círculos de aprendizaje pedagógicos internos institucionales. Pero nuevamente, aquí cabe, nuevamente siempre voy a hacer esa reflexión, ¿no? Que tienen que ser pedagógicas. Nosotros generamos, esto también lo hablábamos la semana anterior, nosotros generamos lo que se denominan las juntas de grado o curso. Pero esas juntas de grado o curso tienen ese sustento, ¿no? De ver problemáticas en cuanto a situaciones de notas, se conversa el tema de las notas y pues no se aborda, ¿no? Una situación netamente pedagógica de nivel de impacto hacia el aprendizaje, ¿sí? ¿Qué me dicen por acá? Pero tenemos tecnología, dice. En algunos establecimientos no. Se debe preparar. Buenos días, Maggi. Bienvenidas, bienvenidos, ¿sí? Entonces, con esta lámina lo que se quiere decir es que no seamos una isla separada. Debemos cambiar, ¿no? Y eso también es parte de una cultura institucional. Debemos generar los espacios de encuentro pedagógico para hablar de temas pedagógicos. El líder, en este caso los vicerrectorados, las coordinaciones académicas, las coordinaciones pedagógicas, las subdirecciones deberían tener este rol de generar los espacios de diálogo pedagógico, de búsqueda de precisamente esto, ¿no? De socializar instrumentos de evaluación, de socializar estrategias didácticas para que en realidad se genere esa cultura institucional, esa cultura pedagógica. Como decían, todo eso es cultura a nivel institucional. La evaluación es una parte de esta cultura institucional, pero esta cultura tiene que empezar en algún momento y eso es lo que se requiere. Para eso necesitamos esos líderes pedagógicos, líderes enfocados en la función educativa, ¿sí? Porque lo otro, la función normativa, la función de regulación, que también obviamente tenemos que cumplir hacia las autoridades ministeriales, pues es otra arista, pero nuestro quehacer es netamente pedagógico. Dice, buenos días, mitos, que por qué se dice, se la sabe, todos estamos en un mundo que llegan cosas nuevas. Sí,
siempre actualizados, siempre actualizados. Debemos estar actualizados. Y voy acá a otra reflexión. La docencia es la única profesión que exige enfrentar multitareas cognitivamente complejas. Y usted me va a decir si es real o es mentira eso. Mire, primero, debemos enfocarnos en los objetivos planteados, sean los objetivos de mi unidad didáctica, de mi destreza, del desarrollo de mi destreza o el objetivo de mi clase en concreto. Debo estar pendiente de que, qué es lo que planifiqué. Segundo, regular comportamientos. Debo estar pendiente de que el estudiante tal no le quite la cartuchera al estudiante tal, que el estudiante tal no le esté haciendo la conversa al otro estudiante. Aparte de eso, tengo que monitorear la atención y la comprensión, porque hay estudiantes que, sin estar molestando con otros, se me distraen con cualquier tipo de situación. Se están, qué sé yo, están sacando el tapita al esfero, están jugando con el borrador, ¿sí? Debo, adicionalmente, enganchar emocionalmente con los estudiantes. Debo hacer que ellos presten su atención y debo motivarles. Es sumamente complejo eso. Debo promover la participación. No simplemente me basta con que ya estén alegres, estén motivadas, sino que ahora tengo que hacer que participen. Juanita hable. Juanita, ¿qué opina de esto? Juanita, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Entonces ya tengo también que generar la participación. Y si son grupos de trabajo muy numerosos, esto se me complica mucho más. Adicionalmente a eso, tengo que evaluar los progresos. En aulas donde tengo 30, 40 estudiantes, ¿cómo evalúo el progreso de los estudiantes? Una actividad sumamente compleja. ¿Cómo veo si efectivamente, cómo verifico, cómo realizo la observación, si efectivamente se está desarrollando ese progreso cognitivo con el estudiante? Y recoger las evidencias del aprendizaje. ¿Sí? ¿Cómo evidencio que efectivamente estoy desarrollando o el estudiante está aprendiendo a través de mis rúbricas, a través de mis bitácoras, a través de los diferentes componentes? Todo esto en 40 minutos. Entonces, es una actividad que, como lo dice, son multitareas cognitivamente desafiantes, complejas, que solo se ejecuta dentro de la actividad docente. Yo suelo decir y suelo hacer esa comparación con la gestión de un médico. El médico, cuando hace medicina preventiva, puede decirles a todos ustedes, por favor, debemos alimentarnos bien, debemos salir a caminar bien, debemos tomar mucha agua, evitemos este tipo qué sé yo, de alimentos, ¿sí? Por cuestiones que ingieren para que les haga mal. Esa es una situación preventiva, ¿sí? Que nosotros podríamos hacer así también con todos, pero ¿qué es lo que nos exigen a nosotros? Que tenemos que estar muy pendientes de cada uno de nuestros estudiantes. Hagan eso con un médico, si puede atender 40 pacientes a la vez. Muy complejo. Nuestra actividad docente es sumamente compleja y pues debemos enfrentar todos estos retos. Es por eso que a veces eso también es la reflexión hacia el docente, ¿no? De que tal vez le llama la atención al directivo, ¿por qué no le vio al estudiante que estaba tal vez, qué sé yo, ¿no? Distraído con el cuaderno, porque el profesor está tratando de cumplir todos estos parámetros, acordándose de los objetivos, regulando otro tipo de comportamientos, llamando la atención hacia lo que está explicando, está enganchando emocionalmente, está haciendo que participen los estudiantes, está evaluando progresos y está recogiendo las evidencias. ¿Sí? Entonces, miren, es sumamente complejo este tema de la gestión docente. Dice, vamos, me dice Eve Pedaza, creo que Carlos dice que es una pregunta, no todas las planificaciones cumplen con el ciclo de aprendizaje. No todas las planificaciones cumplen, ¿sí? No todas. Como le decía, si yo planifico una gamificación, en la gamificación debería poner cuáles son mis retos, cuáles son mis insignias, mis premios, cómo lo voy a ambientar, ¿sí? Cambia este tema de la planificación, ¿sí? ¿Qué más? Eve, disculpe si eso entiendo. Si no, tranquilos, aquí estamos para conversar. ¿De dónde es, estimada Vane López? Estamos desde mi casa. Estoy desde Quito, Ecuador, desde el Valle de los Chillos, en realidad. Sí, estamos aprendiendo un poquito. Estamos preparándonos para la evaluación de desempeño profesional docente. ¿Y usted, estimada Vane, de dónde es? Cuente. Pausita para tomar agüita. Sí, usted que tal vez está en este momento siguiéndonos. Tómese la molestia, escríbame rapidito desde qué parte del Ecuador nos está siguiendo. Igual a mis compañeros de Zoom. Cuénteme qué le está pareciendo también esta charla el día de hoy, mientras tomamos agüita.
Ya, bienvenidos, me dicen desde Zamora, desde Guayaquil, bien, estimada Blanquita, Nancy, soy Daisy, ya, muy bien, vivo en el norte de Quito. ¿En qué parte del norte de Quito, estimada amiga Daisy? Kumita desde Otavalo, saludos desde la provincia de Santa Elena, Lauris Santa, bien, bienvenidos. Por acá me escriben mis amigos de Zoom, a ver, voy por esta lámina. Me dice, estamos desde Isla Bonita. La estimada Karina siempre nos sigue desde Isla Bonita, San Cristóbal. Azucena Castro, buenos días desde Quito. Maribel González, Valeria González, perdón, desde Manabí, Puerto López. Delia desde Loja. Angelita desde Zamora. Qué gusto, estimado. Ruth desde Latacunga, Pujilí. Abigail desde Amaguaña. Bienvenida, estimada Abigail. Somos vecinos, estimada Abigail. También aquí desde la tierra bonita de Amaguaña Robinson, desde Daule, desde Ambato, desde Quito. ¿Sí? Les voy a preparar esta semana un Google Form para ver las personas que estamos aquí desde Quito y podemos comunicarnos, conectarnos. Un día quiero hacer un en vivo. Si es que hacemos una actividad de capacitación presencial, la idea es, les voy planteando la idea más bien, la idea es generar una actividad que empiece a las 8 y termine al mediodía. Esa sería la idea. A partir de ahí, pues, generar un compartir, alguna comidita, algo y terminar la actividad. Si es que vienen, obviamente, compañeros desde aquí del sector, pues bienvenidos, que vienen de provincias cercanas, la idea sería hacer así como que un tour cortito, algo que no nos demore mucho y estaríamos ocupando todo un día sábado. Esa sería la idea general, ¿sí? Así es que voy a plantearles una fecha para ver quiénes se quieren sumar a hacer una actividad presencial. Para la actividad presencial, pues sí, no, sí requeriríamos un numérico básico. Obviamente esta actividad, pues, sí la desarrollaríamos, como le digo, casi en una jornada, en un sábado completo, y tendríamos, o sea, pienso yo que con unas 10 personas empezaríamos a desarrollar. Sí, la idea también sería hacer esta transmisión en vivo para que nos puedan seguir las personas que nos están acompañando semana a semana. Dice, saludos de Amaguaña, Sandrita Paucar, bienvenida. Dice Karina Maribel Rojas, pero que sea en Zoom para participar el resto. Claro, claro, esa es la idea. Participamos de manera presencial y el resto de manera virtual. Me dice, desde Santa Elena, desde Carapungo, Jesús, desde México, bienvenido. México, tierra linda y querido, dice, ¿no? Muy buenos días de la provincia de Esmeraldas, desde Centro Histórico, qué gusto. Nos pueden ayudar con el instructivo de visitas áulicas. Ya les voy a poner aquí a donde se pueden sumar al Classroom. Saludos desde Esmeraldas y desde el Jardín de Quitonayón. Qué gusto. Vamos a la siguiente. Me dicen, en una observación áulica que tuve en segundo de bachillerato, me exigieron hacer una dinámica para iniciar. El tema era una práctica de laboratorio sobre reacciones y teníamos sobre el mesón reactivos, que deben manipularse con cuidado. Ya, nuevamente, o sea, yo siempre les suelo decir, a ver, un indicador es tal vez el que se inicie con una dinámica, ¿ya? Correcto, o sea, eso está bien. Un indicador es el que se inicia con una dinámica. Pero hay situaciones en las que no se va a poder observar. Yo siempre les digo esto a mis autoridades. Uno debe saber a qué momento del aula de la clase ingreso. Porque como bien dice ahí, o sea, son situaciones que generan riesgo. ¿Y qué prefiero yo ahí? ¿Hacer la dinámica o poner en riesgo a los estudiantes? Entonces, en la visita áulica, lo único que podría yo poner ahí es no aplica. ¿Qué significa el no aplica? No es un momento oportuno para hacer esa observación. ¿Sí? No es un momento oportuno. Digamos que mi ficha de observación tiene la parte de empezamos del ERCA, ¿no? Con la experiencia. Y a mí se me ocurre ir a realizar esa visita áulica cuando ya están en un proceso de conceptualización, aplicación. Estoy hablando ya de destrezas que tienen 7 horas a la semana. Entonces, tal vez el docente ya hizo la experiencia y la reflexión en las primeras horas, las 2 primeras horas, 3 primeras horas, y llego a un proceso de conceptualización. Tal vez sí hace una dinámica, pero yo ya no veo el ejercicio de reflexión. Eso es lo que tiene que también el directivo educar su ojo, educar su vista. ¿A qué momento de clase estoy llegando? Porque si yo llego, ya tal vez llego a 40 minutos donde el docente está haciendo una evaluación hablada
donde los estudiantes están exponiendo sus productos. Hay qué conceptualización, qué experiencia puedo aplicarle al docente. ¿Me explico? Cuando se pone dentro de estas observaciones, el no aplica no es ni perjudicial, simplemente no es el momento en el que se pudo observar algo. Así de sencillo. Mi hojita de observación dice que deben ser los estudiantes trasladados, formados a los ambientes, pero ellos pasan conmigo en el aula, yo no les saco. Entonces, ¿cómo me van a poner una mala nota sobre algo que no es observable o que no aplica en mi momento de aprendizaje? ¿Sí? Por acá dice buenos días, saludos de Salcedo, saludos desde Quinindé y por acá desde San José de Morán. Qué gusto el poderles verificar, ¿sí? El poder estar con ustedes. Continuemos, sí, continuemos. ¿Okay? Si no me quedo después con las láminas. Vamos, la primera hora. La calidad docente no es un lujo, es una necesidad de derechos humanos. Ya me van a entender por qué. Un mal profesor no solo quita un año de aprendizaje, roba el potencial futuro del estudiante porque los efectos negativos persisten mucho después de que el niño ha salido del salón. Esto lo hablo desde la práctica institucional. Es función del directivo el poder hacer que todos los docentes lleguen a su nivel de proficiencia, se llama. Cuando tenemos docentes recién, y por ahí había una lámina, ya me voy a acordar más abajito. Cuando tenemos docentes recién titulados, ellos entran pues obviamente como docentes nobles. El impacto de un docente Nobel pues obviamente es más bajo que el impacto de un docente con 3, 4, 5 años de experiencia. Y el impacto de un docente con 3, 4, 5 años de experiencia es más bajo que el impacto de un docente proficiente, que ya maneja secuencias didácticas, que ya maneja estos protocolos de gestión de aula, tal vez no normados desde la situación institucional, pero sí desde su ejercicio ya profesional, ¿sí? Es menos, inclusive, el impacto que estos docentes proficientes ejecutan cuando se habla de una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, la calidad de los docentes que nosotros necesitamos procurar como directivos, ¿sí? Va enfocado o va alineado hacia esa perspectiva. Es muy peligroso el que el docente no genere esa calidad educativa que buscamos, ¿sí? Porque empiezan a generarse los vacíos cognitivos. Esto es un análisis, aquí es una lámina un poquito textual, pero sí quería participar así como qué es lo que dice. Veamos, dice, el costo de un mal profesor. Sanders y Rivers en 1996 encontraron ¿qué? Pilas. Si un niño tiene la mala suerte, por eso es que decíamos hace rato, la buena suerte, la mala suerte de llegar a un profesor. Todos los profesores deberíamos tener eso, ser profesores por diseño. Si un niño tiene la mala suerte de tener 3 malos maestros seguidos, su probabilidad de recuperarse académicamente es casi nula, sin importar si el cuarto maestro es un genio. Vea, qué peligroso y qué interesante es. Se descubrió que un maestro excelente, le voy a sacar un poquito a mis amigos de TikTok, se descubrió que un maestro excelente puede ayudar a un niño a avanzar, pero no puede borrar los vacíos de conocimiento o la pérdida de confianza que dejó el maestro anterior. Es por eso que es muy importante el acompañamiento pedagógico. No desde la parte de la sanción, sino desde la parte del análisis de qué es lo que hacemos bien y qué es lo que podemos mejorar. No lo que hacemos mal, ojo, aquí sí el discurso es qué hacemos bien y qué podemos mejorar, ¿sí? Se descubrió que un maestro excelente puede ayudar a un niño a avanzar, pero no puede borrar los vacíos cognitivos. Miren, el maestro estrella tiene que gastar su energía en nivelar al alumno en lugar de potencializarlo hacia la excelencia. Un mal profesor destruye la creencia del niño en su propia capacidad. El niño empieza a creer que es malo para estudiar, cuando en realidad el profesor puede ser que haya sido malo para enseñar. Aquí lo que se dice, no, hay docentes que sí tienen esa, les decíamos, ¿no? A los estudiantes, hay estudiantes que tienen necesidades educativas de aprendizaje y hay profesores que tenemos necesidades educativas de enseñanza. Necesitamos emular, necesitamos aprender las buenas prácticas pedagógicas. ¿Y cómo hacemos eso?
a través de una cultura pedagógica. El costo es mayor para los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos. ¿Por qué? Aquí estamos docentes que trabajamos en el civil fiscal y en varios establecimientos educativos, pilas. Un niño de familia rica puede tener tutores privados para compensar a un mal profesor. Un niño pobre depende 100% de la escuela. Los establecimientos educativos fiscales tienen esa particularidad y los rurales mucho más. Por eso, asignar malos maestros a escuelas vulnerables es una sentencia académica. Mire, ahí está el costo de un docente que no llega a su nivel alto de proficiencia. Muy interesante este estudio. Y ahora sí me fui a todos los elementos que podemos analizarlos dentro de nuestro aprendizaje. Quiero, a ver, voy a contestar dos mensajitos por acá. Me dicen, ¿cómo se define a un mal profesor? Por el impacto en el aprendizaje, estimada Tania. ¿Acaso es el escaso nulo acompañamiento en la familia? No incide, vamos a hablar de eso, estimada Tania. Las familias y todo lo demás. Un buen maestro, la falta de factor, sí, pero vamos a ver. Y obviamente aquí este análisis lo vamos a hacer desde una situación técnica. Verán, les quiero hacer que conozcan a John Hattie. Él es un investigador educativo, ¿sí? Que ha desarrollado lo que se denomina, ha escrito varios libros, ¿no? Él lo que hace es realizar investigaciones denominadas de metacognición, los metaanálisis. ¿Qué es lo que hace él? Él analiza muchas investigaciones y él desarrolla otras investigaciones para ver precisamente cuáles son los factores que impactan en el aprendizaje. Y justamente eso vamos a conversar, estimados. Quien me escribía por acá, por acá, ¿verdad? ¿Qué me decía, estimada Tania? Justamente ahora vamos a ver cuáles son todos los factores que aprenden, porque estamos hablando de la evaluación del aprendizaje y vamos a ver cómo incide. Piense usted en cualquier elemento que incida en el aprendizaje de un estudiante. O sea, si yo le dijera, a ver, nómbreme al menos 20, pongámosle 10 cosas que cree que inciden en el aprendizaje. Usted ya me dijo algo, la calidad del docente, lo dijimos hace rato. En la parte de la familia, la motivación, ¿sí? Ya por ahí. La escuela también les dije hace ratito, ¿sí? Piense de esos factores, todo lo que se le venga a su cabeza y dígame, a ver, ¿qué piensa que incide en el aprendizaje del estudiante? Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Dice, el entorno, el ambiente, ¿ya? ¿Sí? Los materiales didácticos también me dicen, ¿ya? La alimentación del estudiante, pues obviamente, la motivación del estudiante, muy bien, ¿sí? El número de estudiantes, perfecto, mire, ahí están múltiples factores que inciden en el aprendizaje. El clima institucional, eso es a nivel de escuela, ¿sí? Mire, todo lo que la salud del estudiante, la salud del docente también, ¿no? Que es un factor, la predisposición del estudiante, muy bien, perfecto. Miren, ahí me están comentando, perfecto. Lo que se le ocurra, el clima de aula, el uso de celular, ¿qué más? Un millón de cosas. Los recursos tecnológicos, el nivel de acceso al establecimiento educativo, qué tan lejos vive el estudiante del plantel, si utilizan o no utilizan determinados recursos, ¿no es cierto? Listo, vamos. Ese es el apoyo emocional de los padres. Si cuento o no cuento con un DC. Mire, ahí usted topó una situación muy tangible. Para poder evaluar de una manera integral al estudiante, deberíamos hacer esa valoración a todos estos factores. Nuestro ejercicio y el por qué estamos estudiando, nuestro ejercicio de reflexión va enfocado, a nosotros nos van a evaluar nuestro desempeño profesional docente. Entonces vamos a preocuparnos de las que sí son intrínsecamente responsabilidad del docente, pero no vamos a dejar de lado las otras, en este momento vamos a analizarlas, ¿sí? Les quiero invitar entonces, como les decía, este es el autor, John Hay, y tiene este libro que es una síntesis que se denomina Visible Learning, el aprendizaje visible, donde ha generado la síntesis de más de 800 meta-análisis relativos al aprendizaje. Y vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿sí? Primero, ¿cómo vamos a analizar esto? Estos son variables numéricas. Esto sí ya no nos
no nos vamos a sentar a ver qué tanto incide el padre de familia, la motivación, el docente. A mí me parece que incide más el padre de familia. No, hoy lo vamos a hacer de manera técnica, de manera numérica. ¿Es proficiencia o proficiencia? Es proficiencia, proficiencia. ¿Qué variables son las más importantes y cuáles tienen el mayor impacto en el aprendizaje? Eso ya es dato numérico, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que nos arrojan estos estudios y vamos efectivamente a hacer este análisis, ¿no? Porque este análisis es de reflexión. Es decir, efectivamente considero que eso pasa en mi establecimiento educativo o tal vez hay múltiples factores que también inciden sobre esos elementos. Ustedes van a encontrar en las siguientes láminas una letra D, ¿sí? Esta letra D, que es la D de COE, que representa el tamaño del efecto, ¿sí? Entonces vamos a tener efectos bajos porcentualmente o efectos altos. Mientras mayor es el número mientras es mayor el efecto, pues va a tener una unidad numérica más alta. El punto de corte es 0.40. ¿Qué significa esto? Todo lo que sea 0.40 hacia arriba tiene un alto impacto y debo tomarlo en consideración, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a verlo, ¿no? Con elementos muy puntuales, pero el punto de corte es 0.40, acuérdense de esto. Para Haidt, el valor de 0.40 es el promedio de todas las cosas que ocurren en la educación. Cualquier cosa por debajo del 40 se considera que tiene un impacto bajo o poco eficiente. Todo lo que sea menor al 0.40 lo que hace es no aportarme en mayor medida al aprendizaje. Y todo lo que sea mayor al punto 40, vamos a ver en este análisis, me aporta de manera significativa al aprendizaje, ¿sí? Cualquier cosa cercana o superior al 40 es algo que realmente está funcionando y acelerando el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues por un ejercicio lógico, vamos a ver cuáles son aquellos elementos variables que tienen más allá del 0.40 y que inciden en nuestro aprendizaje. Esta es una lámina tomada de ese estudio. Es una de las tantas láminas que este es un libro que es gruesito. Les voy a compartir también en el Classroom, ¿sí? Para que lo puedan ver. Está escrito en inglés, en realidad, ¿ya? Pero básicamente está aquí, ¿no? Quiero que vean en la parte izquierda, ahí está diciendo la escuela cómo influye. En la siguiente columna es el número de meta-análisis que se ejecutaron. La siguiente columna es el número de estudiantes que participaron de esas investigaciones, ¿sí? Ahí está el número de efecto, ahí está la D, ¿sí? ¿Qué columna es? 1, 2, 3, 4. La quinta columna es el tamaño de incidencia. Miren. Entonces, así a grosso modo, si ven que hay un valor que dice 0.88, ¿sí? Y está básicamente hacia actividades de microenseñanza o actividad individualizada. No se preocupen si no entendemos todavía este cuadrito, esto ya lo diferencio mucho más adelante, de manera más didáctica. Pero así me aparecen estos estudios que los desarrolla en este texto. Yo me he tomado la molestia de verificar algunos parámetros, ¿sí? La distribución, como les decía, a nivel de estos efectos. Miren, estoy acá con valores en cero, rojo, cosas que dificultan el aprendizaje. Ya no solo que no aportan, sino que me sirven de freno para un aprendizaje. ¿Sí? En rojo. Las amarillo, aquellas que básicamente no me aportan, son actividades que se hacen en aula, pero que no me están incidiendo dentro de un aprendizaje. Y las que sí tienen un mayor potencial de impacto en el aprendizaje, las que son más allá del punto 40. Aquí ustedes también pueden ver el video, aquí hay un video que explica todo esto, ¿sí? Y lo puede repasar de una manera mucho más pausada, ¿sí? Hola, por favor, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama, aquí está, El aprendizaje visible, Visible Learning. También les voy a subir el libro, ¿sí? El libro también les voy a subir en inglés, ¿sí? Listo, y voy hacia esto, miren. Usted en el libro va a encontrar esto que se le denomina el barómetro del aprendizaje visible. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aquí lo único que hago referencia es que, acuérdese, tengo el 0.40 que es la línea media. A partir del 0.40 hacia arriba, todo lo que pueda llegar, miren, hasta el 1.6, que es lo más alto, son factores que inciden en el aprendizaje de manera positiva. Y quienes manejan el inglés, miren, ya está ahí. Collective Teacher Efficacy. Eficiencia de la colaboración docente. 0.4, las que no son, no me aportan en mayor medida hacia el aprendizaje. Y en rojo, las que
frenan más bien un aprendizaje, ¿sí? O no son muy, no me permiten generar este impacto positivo en el aprendizaje. Acá también les dejo un enlace en el que usted puede revisar. Estos son estos son los resultados que están en una página web. Y aquí miren lo que me dice, ¿ya? Empieza aquí este autor a desarrollarlos, a agrupar ciertos elementos en estas categorías. Alumno, factores relacionados a los antecedentes, creencias e influencias físicas. El hogar, factores relacionados a los recursos, la infraestructura y el entorno natural, el entorno familiar, perdón. La escuela, factores relacionados con el tipo de escuela, preescolar, composición escolar, liderazgo. El aula, factores relacionados con la composición de la clase, la superdotación y las influencias en el aula. El maestro, que es la que nos interesa, factores relacionados con los atributos del docente, las interacciones docentes, alumnos y la formación docente. El currículo, factores relacionados con los distintos programas curriculares. Estrategias de aprendizaje de los estudiantes, factores relacionados con la autorregulación, motivación, perspectivas personales. Estrategias de enseñanza, factores relacionados con la interacción del aprendizaje y las tecnológicas de escuela y estrategias escolares. Él las agrupa de esta manera. Estimado legendario, ¿cuál? ¿Me repites esta? Que le repita la página anterior, sería esta. Ese es el barómetro del impacto de los diferentes elementos, ¿sí? Mire, ahí está el barómetro, hágale una capturita de pantalla. Este material va a estar también en el Classroom, ¿no? Así es que con los diferentes enlaces. Miren, y ahí está ahí no salen todas, pero bueno, salen las principales, ¿ya? Desde las que se observan, ahora sí voy a rayar mi pizarra. Están hasta la 40, no sé por qué no me salen las otras, pero no hay problema. Voy a tomarla desde la 35 hacia arriba, ¿ya? Miren, estos son, bueno, aquí está el punto de corte de Heidesheim, más, aquí está, en 40. Vamos, hacia arriba. Todo lo que estamos hacia arriba son los factores que están influyendo de manera positiva al aprendizaje. Vamos a ver, primero, enseñanza individualizada, que yo me tome el tiempo de hacer un feedback individualizado. Me genera una corte de 0.41, un 16% de efectividad, una mejora estimada. Apoyo de los padres en casa, hogar, un 0.42. Relación con los compañeros, un clima de aula favorable. Esto lo pone en la categoría del estudiante, ¿no? Un 0.44. Comprensión lectora, 0.45. Entonces, hasta ahí nomás, miren, hasta ahí nomás. Si es que yo tengo un estudiante que lee de manera adecuada a su nivel cognitivo, hay una buena relación, gestión de aula, hay el apoyo de padres y yo le realizo los feedbacks de manera individual, yo he tenido aquí múltiples factores de eficiencia y que impactan en el aprendizaje. Y esto empiezo a restarlo, no, eso también va desde la siguiente, en la parte contraria. Si el estudiante no tiene un buen proceso lector, la relación entre los pares es medianamente aceptable, no hay el apoyo en casa, que es lo que me decían hace rato, ¿sí? Y tal vez también desarrollo un proceso medianamente aceptable de feedback. Empiezo a mermar, ¿sí ven? El impacto que tiene en el aprendizaje ese estudiante. Obviamente que nosotros para ya más adelante vamos a hacer este análisis únicamente de los factores docentes, ¿no? Pero estoy haciendo este ejercicio así de reflexión. Vamos a las siguientes, desde la 30 hacia la 21. La 31 me olvidé. Estrategias de subrayado, resumen. Mire, qué importante es que a nuestros estudiantes les enseñemos a subrayar. Tiene un nivel de impacto del 0.46. Intervenciones matemáticas, operaciones básicas, el uso de imágenes en el aprendizaje, 0.48. Instrucciones de estudio, el estudio skill, estudiante 0.49. El uso de organizadores previos, organizadores gráficos, el 0.49. Autoeficiencia, confianza en el alumno. Por eso es que hay se me fue el nombre. Bueno, la idea es tener esa buena perspectiva del estudiante y del rendimiento, ¿no? Genera un 0.51, la enseñanza de la escritura 0.41. Qué importante que es que nuestros estudiantes escriban, pero no que escriban en computadora, sino que escriban a mano, ¿sí? Porque genera también esos canales neuronales, ¿no?
El autocuestionamiento del estudiante, la autoevaluación, la autovaloración y la autocrítica. Programas de lectura visual, viene también con la de lectura, ¿no? Intervenciones en vocabulario, prácticas distribuidas espaciadas, ¿no? No voy a hacer análisis de todas porque obviamente no todas las he analizado al detalle, ¿no? Sí, algunas que me parecían las más interesantes, ¿sí? Vamos a ver, estoy hasta la 21, vamos a ver cuáles son las más fuertes, ¿sí? Cuáles son los elementos que más impactan en el aprendizaje. Y voy desde la 20 hacia arriba. Vamos a ver. La expectativa del docente. Esta es, expectativa del docente. Mire, mi convencimiento de el poder, el tener claro que los estudiantes pueden alcanzar esos logros. Organización de conceptos, el 059, que también viene también por una parte de construcción de organizadores gráficos. La calidad de enseñanza docente, resolución de problemas 0.61, el desarrollo profesional docente. Que usted sea un docente constantemente capacitado, al estudiante le permite tener un nivel de impacto del 0.62. Intervención para alumnos con necesidades especiales, 0.62, la individualización, logros previos, estrategias metacognitivas, las estrategias metacognitivas, pero desarrolladas desde la eficiencia de lo que se requiere como recurso, no únicamente como nombrar la escalera metacognitiva. Habilidades de estudio, técnicas de estudio, relación docente-estudiante, esto es también muy importante, el cómo se relaciona el docente con su grupo, no siempre dentro del ámbito del respeto. Proporcionar feedback, retroalimentación, miren lo que decíamos, el 0.73, nos vamos acercando hacia el 1. La enseñanza recíproca, enseñanza entre pares, 0.74. El estatus, claridad del docente, 0.77. No sé por qué se me metió esta aquí, está más baja, 75, el estatus económico, el nivel socioeconómico impacta también en el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? La instrucción directa 0.82, la aceleración escolar 0.88, la microenseñanza 0.88, la evaluación formativa para docentes, nuevamente esto tiene que ver mucho con el desarrollo profesional, los programas piagetianos, miren aquí, Piaget en las aulas, nuevamente, justamente les cuento que estoy trabajando en 2 artículos científicos que hablan acerca de nuevamente retomar el tema de Piaget y el constructivismo cognitivo en 2 esferas. Son artículos que estoy preparando, los del uno es en el ámbito de la matemática y el otro en el ámbito de las ciencias naturales. Y por esto, ¿no? Porque quiero asentar este estudio. Y la autoevaluación, expectativas del alumno en el 1.44. Esos son los factores que más inciden, ¿sí? Esto como de manera general. Voy a otra lámina en la que vamos a ir a ver. ¿Cuáles son los factores de impacto negativo? Los factores de impacto negativo, lo que disminuye la capacidad de aprendizaje en los estudiantes. Aquí les voy a poner. Dice, vacaciones de verano, pérdida de aprendizaje. ¿Las vacaciones influyen en el aprendizaje? Sí, si pasan solo con actividades tal vez recreativas y no hacen un recuento tal vez cognitivo de lo que aprendieron en el año escolar, ese es un factor, mira, que frena el aprendizaje. La televisión, miren, ahora obviamente esa televisión se traduce, ¿no? a la interacción mediante internet. La repetición del curso, ¿sí? Estudiantes que no pudieron tener el nivel cognitivo para aprobar. El castigo corporal en el hogar, miren, es un factor que frena el aprendizaje. El aburrimiento y todas las situaciones diagnosticadas como trastorno de desarrollo, trastorno de el déficit de atención y con hiperactividad, ¿no? Y todos los diferentes diagnósticos que se manejan dentro del ámbito educativo, necesidades educativas o necesidades ya fisiológicas, psicopedagógicas. Miren, esos son los factores que son menores que el 0 y que hacen que se frene el aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí también un análisis. ¿Cuáles son los factores que impactan de manera baja, son de bajo impacto? El género, la diferenciación entre hombre y mujer, no hay un mayor impacto en eso, en el rendimiento. La agrupación por niveles, el financiamiento escolar, la enseñanza individualizada, las tareas escolares, miren, tienen un impacto bajo si es que no son bien planificadas. Si hay actividades de refuerzo, pero no como actividades escolares.
Entonces, ahí también cabe, ¿no? La reflexión, qué tan efectivas son para desarrollar el aprendizaje de las actividades complementarias, las actividades de deberes que mandamos a las casas. ¿Cuáles son los factores, los elementos que tienen un impacto alto entre el 0,40 y el 0,79? Los compromisos de los padres, el momento en el que efectivamente se evidencia esa ayuda mutua del padre de familia, pues ya se empieza a generar un nivel de impacto grande. El estatus económico, quieranlo o no, es un factor social que permite potencializar, ¿no? ¿Por qué? Porque familias lectoras permiten tener hijos lectores y ese acceso a los recursos, pues obviamente facilita, ¿no? El aprendizaje. La relación profesor-alumno también es un factor que incide de manera positiva hacia el aprendizaje. La instrucción directa, que se refiere netamente hacia la aplicabilidad de la gestión de clase y el desarrollo de destrezas, estrategias de resolución de problemas, esta como metodología, ¿sí? Programas de aceleración. Esto lo hablan de manera técnica porque estos son estudios estadounidenses y europeos. Y la retroalimentación, el feedback, ¿sí? Entonces, qué importante es nosotros realizar un feedback a nuestros estudiantes, indicarle no desde la crítica en lo que se equivocó, sino cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos, ¿sí? Y los elementos más potencializadores. ¿Cuáles son? La discusión en el aula, la discusión guiada, el debate áulico, la claridad docente, que el docente sepa lo que está hablando. Esto es la parte disciplinar del estudio del docente. La microenseñanza, ¿a qué se refiere? A manejar, primero, desde dos aspectos. Uno, desde saber qué destrezas son las imprescindibles, las que debemos enseñar. Y pues obviamente también el grupo numérico de estudiantes. La credibilidad del profesor. El método, digan, aprendizaje cooperativo. Entonces, ahí está, y el colaborativo entran ahí, ¿no? El aprendizaje entre pares que se requiere. Tiene un alto impacto. Entonces, ¿por qué? Eso igual no va siempre la reflexión. ¿Por qué les tiene solo trabajando en parejas? Ahí está la parte científica. El aprendizaje entre pares permite tener un nivel de impacto mucho más fuerte que el aprendizaje individualizado. Los programas de lectura, las estrategias piagetianas, Jean Piaget, respuestas a la intervención, la autoeficacia del docente, la estimación del alumno por su propio aprendizaje y la autoeficiencia colectiva del profesorado, que era la que les decía, las comunidades de aprendizaje. Este libro también impulsa mucho esto, ¿no? De que tenemos que construirnos hacia esas comunidades de aprendizaje, hacia esa cultura pedagógica institucional, porque en sí es el factor que más incide en el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ver ahora de manera por cada una de las diferentes categorías qué es lo que los diferentes factores van aportando, ¿sí? Veamos acá. En el estudiante, el enojo, cuando un estudiante está enojado, mire, es una limitante de 0,82, muy fuerte. Entonces, ¿qué hace que no se pueda generar un aprendizaje? La frustración, 0,52, la ansiedad, menos 0,36, el aburrimiento, 0,33, depresión, 0,30, agresión, violencia, 0,12, factores que inciden bajo la personalidad del estudiante, la mentalidad de crecimiento, la conciencia plena, la fortaleza, el bienestar. Y aquí está bien. La fuerza de la memoria del trabajo del estudiante es un factor del estudiante que deberíamos ir gestionando. Entonces dicen, profe, el trabajo memorístico ya es de la escuela tradicional. No, usted ve, son estudios actualizados y lo que nos dice es, sí, también el trabajo de la memoria del trabajo, que son la memoria inclusive de repeticiones de procesos, ¿sí? Está ahí documentado. Dice, ¿esto está siendo grabado? Sí, está siendo grabado. Todo esto en inicial influye muchísimo también, pues obviamente que es el primer factor, ¿no? El primer nivel. En el hogar, veamos qué es lo que influye de manera negativa, el castigo corporal. Entonces son prácticas que si bien están siendo desterradas, pero no en todos los ámbitos, ¿no? Entonces debemos tomar esa concientización. El empleo de los padres de 0,03 no impacta mucho el estatus de inmigrante 0,05. Como le decía, ese es un libro que hace un montón de análisis, tiene unos cuadros extremadamente grandes
La estructura familiar 0.16, padres involucrados versus padres desinteresados del 0.21, participación de los padres, ahí están las dos que sí tienen un nivel de impacto positivo, ¿no? La participación de los padres en el ejercicio de sus actividades docentes, el involucramiento, el famoso acompañamiento a la gestión y la expectativa de los padres, el 0.70. Entonces, miren, ahí está el cómo influye, quién influye de manera positiva en el hogar. Debe haber una participación, ¿sí? Y debe haber esas altas expectativas de los padres de familia. Vamos a hablar de la escuela. Vamos a ver cuáles son los factores y la puntuación, en este caso la de COE, que inciden. Vamos a ver, estas son bajas. Consolidación, fusión de escuelas, tal vez unión de lo que nos pasó hace algún tiempo, la unificación de establecimientos de primaria y educación secundaria en unidades educativas, 0%. La elección de la escuela, 0.02%. Escuelas charter o concertadas, subvencionadas 0.04, escuelas de un solo sexo, separadas por género 0.08, no tienen mayor impacto, escuelas de verano 0.19 y la calidad del edificio en infraestructura 0.24. Es bajo como infraestructura. Dice, favor, ¿me podría compartir la grabación y poder compartir con mis compañeros docentes? Bienvenida, estimada Nancy. Ya le voy a dar un enlace para que puedan acceder, claro, con gusto. El currículo, ¿cómo afecta el currículo? Le voy a compartir por un Classroom y también me puede buscar como Clever Quispe o escríbame este número y le envío al terminar la actividad. El currículo, el enfoque de la lengua integral 0.09, programas de comprensión lectora, es muy importante este tema de la lectura y a veces a nivel institucional no lo tomamos tan en serio, ¿sí? Esta expresión lectora tiene que generársela como eje transversal en todas las asignaturas. La instrucción fonética o de fonemas, ahí estamos hablando de preparatoria, 0.57. Matemática directas o guiadas, 0.61. Todos estos son factores altos, miren. Programas de vocabulario, 0.63. Conciencia fonológica, 0.75. Programas de cambio conceptual en ciencias, 0.99. Y la resolución de problemas matemáticos para los profes de matemáticas. ¿Sí? Contextualizarlo hacia la resolución de problemas del aprendizaje basado en problemas. En cuanto a las tecnologías, esto les muestro solo para que vean que el nivel de estudio que se desarrolla en esas investigaciones, en esas meta-investigaciones, con sus meta-análisis, es muy fuerte porque busca todos los elementos. Miren, presencia de teléfonos móviles en el aula merma el 0.34. Esta es una situación técnica, científica, documentada, estadística. Eso es el por qué, no simplemente por ahí es que el profe no nos deja tener el celular. Miren, es por eso. Tiempo en pantalla 0.29, fax time y redes sociales menos 0.07, laptops 1.1, una por estudiante. El impacto es bajo, el que tenga una computadora 0.16, educación a distancia, instrucción individual, tecnologías con estudiantes de secundaria. Me voy a las que sí tienen impacto positivo. La evaluación por pares, 0.43, tiene una evaluación positiva. Tecnologías con estudiantes de primaria, tecnología con estudiantes universitarios, diferenciación, tutorías entre pares, aquí no, por pares. Tutor, la tutoría del tutor, ¿sí? Mire, tiene un impacto del 0.48. Tutorías por pares, alumnos tutoreado, 0.54, esto es el aprendizaje entre pares. Clases invertidas, 0.57. Aquí yo tengo una metodología activa que estadísticamente tiene un buen impacto. La retroalimentación, el feedback, lo que habíamos dicho, 0.62. Los rompecabezas, me dice aquí, asumo también en la primaria, el 1.2. Sí, y todo tiene que ver con juegos de lógica. ¿Sí? En el aula, el acoso escolar merma el aprendizaje en 0.34. Por eso es que, obviamente, hasta por una práctica social se evita, ¿no? Se restringe cualquier tipo de situación de acoso escolar. Retención, repetición de curso, el 0.32. Y la amistad, mire, genera un 0.29, pero no es es una situación muy fuerte, ¿no? Acuérdense que el punto de corte es el 0.42. Esa es la que me interesa. El docente. ¿Qué factores sí son interesantes dentro de nuestra gestión docente y que tenemos que tener mucho enfoque, mucho criterio, mucho cuidado? Pago por rendimiento del profesor 0.05, no. El coaching, mentorías docentes 0.18, bajo. Cualificaciones, títulos del profesor 0.39. Pese a que luego hacemos un análisis de la diferencia entre un docente novel y un docente experimentado. ¿Sí? Sentido de pertenencia del profesor 0.40. Es más importante
la actitud del docente, inclusive que el título profesional. Expectativas del profesor, 42. Profesores que no etiquetan a los estudiantes, 0.61. Eficacia colectiva del profesorado, 1.36. Eficacia colectiva del profesorado, comunidades de aprendizaje pedagógicas, la cultura institucional pedagógica. Miren, ¿cómo incide? Si llegamos a hacer, por eso es una panacea, ¿no? Pero hacia eso tenemos que ir. Nuestros directivos, nuestras autoridades tienen que construir eso, siempre les digo eso. Nuestras escuelas son laboratorios experimentales pedagógicos. Tenemos que llegar a eso, tenemos que hablar de mucha pedagogía a nivel de aula, tenemos que hacer que nuestros encuentros, nuestras reuniones sean reuniones pedagógicas, no administrativas, informativas y de registro de notas. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hacer que nuestras escuelas sean en realidad entes pedagógicos y parte desde nuestros directivos. Nuestros directivos tienen que ser líderes pedagógicos. Les contaba que también estoy en el concurso de mérito y oposición para los cargos directivos y lo que nos hacían esa reflexión era directa a eso. Nosotros, los directivos, tenemos que ser los guías pedagógicos, ¿sí? Ahí está la influencia que tenemos. Dice, vamos, el poder de la autoevaluación, esto demuestra que cuando el docente ayuda al alumno a fijar sus propias metas y al evaluar su progreso de forma honesta, el impacto es casi el doble que cualquier otro factor pedagógico convencional. Debemos llevarlos hacia la autoevaluación. Docentes como activadores versus facilitadores. Los factores en el top 20 como instrucción directa, feedback y claridad. La claridad es el manejo de su disciplina, que también maneja usted su disciplina, confirman que el docente tiene más éxito cuando actúa como un activador del aprendizaje, interviniendo activamente que cuando solo actúa como un facilitador pasivo, ¿sí? El docente motivador. Y aquí tengo algunos factores dentro del ejercicio docente, dentro de lo nuestro, de lo que sí nos compete. Factores que disparan el aprendizaje dentro de la gestión docente. Miren, primero, la evaluación formativa. El maestro no solo enseña, sino que constantemente mide si los alumnos entienden y ajusta las clases en el momento. Debemos aplicar evaluaciones formativas de manera técnica. Nuestros instrumentos deben ser construidos de una manera técnica. La siguiente semana, y de paso le invito, vamos a aprender a construir vamos a hacer, se titula, ¿no? La clase, constructos para las evaluaciones, así de manera general. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio de cómo construir una planificación de evaluación. ¿Sí? La microenseñanza o el estudio de clase. Esto es muy importante, muy interesante. Miren, cuando los maestros graban sus clases u observan clases de otros. Por eso es que les decía que la visita áulica no simplemente es del docente, de la autoridad al docente, sino también es del docente Nobel al docente experimentado. Porque el docente Nobel va a aprender cómo gestionar una clase desde la perspectiva de un docente que ya tiene años de servicio. Tiene que ser también desde las diferentes áreas. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos docentes que son muy solventes, que saben muy bien de determinados temas. Nosotros tenemos que hacer esas visitas para poder aprender. Ese es un cambio de perspectiva, ¿no? Del paradigma del cómo observamos las clases. ¿Sí? Y por acá dice, la ven, la critican y mejoran su propia práctica técnica. Yo les suelo hacer a algunos de mis profes que revisen clases. Les digo, miren, observe esta clase, es una clase grabada de otros profesores de otros años, y le digo, a ver, cuénteme, ¿qué vio de bueno? ¿Qué prácticas se pueden replicar? ¿Qué prácticas se podrían mejorar? ¿Sí? Esa es eso también es una metodología de enseñanza para docentes, se llama la lesson study, el estudio de la clase, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a eso, ¿no? El que en nuestros establecimientos educativos, en determinadas épocas, principalmente en época de vacaciones, generemos una clase demostrativa con el fin de poder hacer un feedback, una retroalimentación de nuestra gestión docente, ¿sí? Miren, es interesante esto. Claridad del docente 0.75, cuando el maestro explica los objetivos, el éxito, las instrucciones de forma transparente, cuando explica también cómo va a ser evaluado el estudiante. Cuando yo ya tengo mis constructos, cuando tengo mis instrumentos de evaluación desarrollados con anterioridad o son ya proporcionados por el establecimiento educativo en su PCI. Le había dicho también eso, que muchos de los establecimientos educativos deberían tener
ya los lineamientos, los criterios de evaluación ya muy clarificados en determinados formatos, incluso a nivel del PCI. La relación maestro-estudiante, sí, que tiene el 0.72, tiene que crear un ambiente de confianza donde el alumno no tenga miedo a equivocarse, ¿sí? El ambiente de confianza, esos son directamente de los docentes. ¿Y qué dicen los datos en cuanto a la efectividad? Esto ya es del tema de preparación de docente, fijarse uno. Primero, el impacto bajo. El título universitario por sí solo tiene un efecto mínimo en el éxito real del alumno, 0.10. 0.10. El docente recién titulado tiene este nivel de impacto. Necesita un proceso de acompañamiento. La experiencia versus el título. Un docente con años de experiencia y dominio pedagógico en su materia es mucho más efectivo, 0.39. El punto de corte era 0.40, que un recién graduado. Aquí, obviamente, el maestro Fausto Guerra dice que hay que tener también cuidado con el tema de la experiencia del docente. ¿Por qué? Porque cuando el docente llega, dice, el docente se potencializa desde su graduación en los próximos 5 años. Tiende a ejecutar o tiende a prepararse de una manera paulatina hasta potencializarse lo más que puede en sus 5 años, ¿verdad? 5 años después de la titulación. Después es muy peligroso porque dice, él manifiesta que llegamos a una meseta pedagógica, que quiere decir que después de los 5 años creemos que ya lo sabemos todo, creemos que ya manejamos los grupos, creemos que ya tenemos la solvencia necesaria y nos mantenemos en una línea, ¿sí? En una línea horizontal de ya no crecimiento. Imagínense, docentes que tal vez tengan 20, 25 años de experiencia. En los 5 primeros años hubo un crecimiento y de ahí se mantuvieron en línea horizontal. Inclusive hace referencia que algunos estudios lo dicen hasta el día de su jubilación. Entonces, muy peligroso también eso. ¿Por qué? Porque si no hay una cultura de capacitación, no hay una cultura de actualización pedagógica a nivel institucional, eso puede ser muy peligroso, ¿sí? Y habilidades específicas. La formación es útil cuando se enfoca en técnicas concretas, no en teorías generales, ¿sí? Miren, crisis de la formación docente. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro contexto? La falta de evidencias. Muchos métodos de enseñanza en la universidad carecen de pruebas científicas que demuestren que funcionan. Entonces, si yo quiero implementar una nueva metodología, digámosle, voy a hablar acerca del escape room. El escape room, ¿qué tan eficiente es para mi práctica de aula? Debería verla en función, no desde las opiniones, sino desde un impacto en el aprendizaje. Eso es lo que nos hace falta todavía. ¿Se acuerdan que decíamos que debemos ser profesionales en aprendizaje? No descuidemos las metodologías, pero tenemos que ver cuáles son los factores que impactan más en el aprendizaje de nuestros estudiantes. El aprendizaje por observación. Los maestros tienden a enseñar como les enseñaron a ellos, repitiendo modelos antiguos en lugar de innovar. Le invitaría a hacer la reflexión. ¿Qué actitudes de las cómo a usted le educaron todavía conserva? Si es que tal vez sus docentes universitarios empezaron a utilizar metodologías activas de aprendizaje, tal vez esa réplica es positiva. Pero quienes venimos ya de una escuela un poco de hace años, hay algunas de las prácticas que obviamente no son inclusive ya catalogadas como que tengan un nivel de impacto positivo, ¿no? Por ejemplo, había una situación, recordamos una lámina del maltrato en el hogar. Imagínense el maltrato en la escuela. Uno bien, yo vengo de la escuela en la que sí también tenían repercusiones físicas con los estudiantes, conductuales memorísticas, ¿no? El desorden institucional. No existe un estándar universal sobre qué debe saber un futuro maestro. Y también la falta de comunidades de aprendizaje, comunidades pedagógicas institucionales, la cultura de pedagógica, ¿sí? El desafío del cambio de mentalidad, ver a través de los ojos del alumno, la clave no es cuánto sabe el maestro, sino cómo percibe el estudiante su aprendizaje, cómo percibe el aprendizaje el estudiante. Superar el sentido común, enseñar es una ciencia compleja, lo acabamos de demostrar, tenemos múltiples factores, no solo un conjunto de trucos o buena voluntad, ¿sí? Deseducar la docencia, el docente debe dejar de ver el aula como un alumno y empezar a verla como lo que somos nosotros, profesionales en
pedagogía, en ciencias de la educación, ¿sí? Eso es lo que hemos tenido. Y nos vamos a tomarnos una tacita de café. Quiero invitarles esta semana, antes de las preguntas que se puedan generar, todos los días sábados estamos en horario de 8 a 10 de la mañana. Ahí está mi número telefónico, a quienes me decían cómo podemos obtener ese material, cómo podemos llegar a verlo. Les voy a poner acá. Ahí está el código de Classroom. Usted con una cuenta Gmail, ingrese ese Classroom y va a poder tener acceso a múltiple material. Ya les voy a mostrar a mis amigos de TikTok qué material tenemos aquí. Los días martes y los días jueves también estamos con nuestros lives a través de TikTok, solo una horita de 8 a 9 de la noche, si es que no hay fútbol de la liga. Siempre les digo eso. Cuando hay fútbol de liga, pues ahí sí nos echamos la pera. Les quiero ofertar a quienes nos acompañan, estamos con este módulo de conocimientos pedagógicos. Este es un folletito en PDF, tiene el costo de $5. Usted me puede escribir a ese número telefónico y le envío. ¿Qué tiene este folletito? Hay el material de estudio de conocimientos pedagógicos, toda es la parte teórica. También hay la aplicabilidad en el contexto ecuatoriano. Están 200 ítems del modelo INEVAL para que siga repasando. Está con un banco de preguntas y al finalizar están las respuestas con un pequeño análisis del por qué es cada pregunta. Esto salió del módulo número 1, del de teorías pedagógicas y teorías del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, si desean, pues me escribe ese número telefónico y le envío, ¿sí? También tenemos este otro módulo que es el de planificación curricular. También tiene lo mismo, tiene la parte de la fundamentación pedagógica, tiene el aterrizaje al contexto ecuatoriano, también tiene, aquí está, ¿no? Todo el plan educativo institucional, el PCI, la propuesta pedagógica, todo lo concerniente a lo que debemos saber, ¿no? De manera general, y están 200 preguntas, al finalizar también 200 preguntas para el desarrollo de esto. Me dicen, para educación vamos a ver los contenidos. Le voy a mostrar, claro, sí hay las fichas técnicas. Les quiero invitar también, en el caso de que requieran, realizo el apoyo en tesis de grado, artículos científicos. Les quiero invitar, estoy buscando igual colaboradores para 2 artículos científicos. El uno se llama Piaget en el aula, actualidad de Piaget en el aula. Y vamos a hablar, más bien dicho, vamos a hacer la investigación en el ámbito matemático de cómo pasamos del aprendizaje abstracto al formal en el manejo de números racionales en matemáticas. Y en el área de ciencias naturales, vamos a hacer un análisis igual de cómo pasamos del aprendizaje abstracto al formal en el estudio de aguas residuales, se llama, ¿sí? Entonces, esos son artículos que estamos desarrollándolos. Y si quiere ayuda en proyectos de investigaciones, planes de tesis, anteproyectos, también, pues, bienvenidos, estamos asesorándoles, ¿sí? Ahí están nuestros contactos, Grupo Mentor, bienvenidos. Les quiero poner por acá, a ver qué les iba a decir. Me voy hacia la última. Todo esto ya va a estar subido el día de hoy, ¿sí? No, mañana, no me comprometo hoy porque ya mismo salgo. ¿Sí? Entonces, no se pierda, por favor, la próxima semana vamos a estar también hablando de el impacto vamos a hablar la próxima semana de cómo generar los constructos de evaluación. Me salgo de aquí, perfecto, y voy hacia comentarios y preguntas, mis estimados. Para educación inicial, de pronto puede ayudarme con los contenidos. Voy a mostrarle, tenemos estos contenidos por aquí. A ver, un segundito, voy hacia acá. Ya, hacia acá. Acá están, para quienes nos siguen igual, aquí les estoy mostrando el Classroom. Este Classroom que es gratuito, ¿sí? Miren, aquí ya tenemos cuántas personas. Tengo 214 personas ya vinculadas a este Classroom y aquí está el material, ¿sí? Aquí, estimada, que me decía las fichas técnicas, búsquele aquí en asignaturas o en fichas técnicas. Aquí están todas las fichas de las diferentes especialidades y de los diferentes asignaturas, ¿sí? Y en este caso también pues las de educación inicial preparatoria, ¿sí? ¿Cómo ingreso a este Classroom? Pues les decía, ahí tienen el código de Classroom a nuestros amigos de TikTok, ¿sí? Tómele una capturita y pues también puede escribirme a ese número telefónico.
¿Alguna pregunta, mis estimados, en relación a este tema que hemos desarrollado el día de hoy? Voy por acá. Quiero comentarles también, les voy a compartir esto de acá. Ajá, listo. Este es el documento que algunos compañeros algunos compañeros que dan estos cursos pagados, lo están estudiando para la preparación, ¿no? Eh, estoy en la página 769. Listo, este es el documento que dice Catálogo de Perfiles Profesionales y esto es de la Subsecretaría de Desarrollo Profesional. Aquí está listado, eso también les voy a subir el día de hoy, ¿sí? Está listado cuáles son el perfil de un profesional educativo, las competencias profesionales de los docentes, las competencias socioemocionales, y aquí hay múltiples perfiles. Voy hacia acá abajo. El perfil profesional del rector, del vicerrector, del subinspector, del inspector, de los mentores, de los asesores, ¿sí? Tengo también acá los perfiles del docente en bachillerato en ciencias, música, en docente con discapacidad auditiva para estudiantes que tienen esa realidad, ¿sí? Entonces, aquí está todos los perfiles que se requieren a nivel Ecuador. Ahí está todo lo que se necesita, ¿sí? Y porque quiero terminar con esto. Aquí está, miren, esto que me dice por acá. Esto es el perfil de quién? De un docente, ya este es el perfil de docente de educación general básica. A ver, ¿dónde empieza? Por aquí. Ya, aquí está. Miren. Perfil profesional educativo del docente de educación general básica de segundo a séptimo, subnivel elemental y medio. Esto le invito para que usted también lo pueda revisar. Le voy a subir al Classroom. Y me dice aquí, función, competencia general, competencia socioemocional. Aquí hay que irlo leyendo paso a paso. Voy a hacer también un sábado, vamos a conversar de este material. Aquí está uno de los componentes, gestión administrativa. Aquí debe haber la gestión pedagógica, la gestión de convivencia también debe estar por acá. Bueno, aquí están las áreas, matemáticas, ciencias naturales, gestión de convivencia y la de gestión de seguridad debe estar por aquí, gestión de seguridad. Miren, ahí están todo lo que debemos saber. Desarrollo profesional, que ya hablamos el día de hoy, el nivel de impacto también que tiene. Pensamiento computacional, también vamos a hacer un módulo, quiero hacerlo con la ingeniera Andrea Girón, que también me está diciendo cuando me toca a mi amigo, que también es profesional en TICS, conocimientos formativos. Esto es lo que me interesa. Esto también voy a incluir dentro de nuestras actividades de capacitación. Sí, estimada, cuando ingresa al Classroom, ahí está el material grabado, están los enlaces. Conocimientos formativos, Constitución de la República del Ecuador, marco legal, Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, marco legal, Reglamento General a la LOEI, marco educativo, Código de Convivencia, cómo se construye y cuáles son los parámetros que se tienen, acuerdos y resoluciones ministeriales, todo normativa, Código de la Niñez y Adolescencia, esto es igual, marco legal educativo, Ley Orgánica de Servidores Públicos, la LOCEP, Código de Trabajo para quienes tienen relación de dependencia, no nombramiento, administración escolar, TICs aplicados a la educación, ¿sí? Y ahora que estamos con el tema de las IAS, planificación y evaluación educativa, esta ya la estamos haciendo, hicimos planificación y estamos haciendo evaluación en este momento, planificación estratégica institucional, esto me parece más para directivos, pero está dentro de lo que debe saber un docente. Plan curricular institucional, lo manejamos dentro de la planificación. Estándares de calidad educativa, vamos a hacer un módulo solo de eso. Gestión organizacional, me parece esa más para directivos. Estrategias comunicacionales, rutas y protocolos de ley, eso va en inclusión educativa. Plan de gestión de riesgos, plan de protección integral, gestión escolar y organización administrativa. Estos son algunos de los temas que está dentro de este documento y que nos dice que debemos tener conocimiento. Soy docente de inglés, también necesito contenidos. Revísele dentro del Classroom y va a tener ahí material, ¿sí? ¿Alguna pregunta, estimados? Dice cómo puedo unir, si deseo, cómo puedo. Ah, ya les indiqué cómo. Sí, estimada, al unirse al Classroom, usted ya tiene el acceso a las clases anteriores. Qué gusto poderles saludar. Me gusta que me escriban qué les pareció el día de hoy esta charla.
¿Qué le pareció acerca de los factores que en verdad impactan en los estudiantes? Miren, el resumen en 3 líneas. Lo que tenemos que hacer nosotros como docentes es realizar buen feedback, una buena retroalimentación. Necesitamos construir comunidades de aprendizaje, comunidades pedagógicas. Con los estudiantes necesitamos tener altas expectativas, tener esa relación positiva, ¿sí? Y la otra que nos corresponde también, pues, es la preparación, el desarrollo profesional permanente. Y cuando es gratis, mucho mejor. Siempre les he dicho esto. Comparta, conversen con sus compañeros. Estamos reunidos todos los días sábados en horario de 8 a 10 de la mañana. Bíblicamente dice lo que se les ha dado, vayan también denlo, ¿sí? De manera gratuita. También por eso es este encuentro. No seamos egoístas con el conocimiento, socialicémoslo, generamos una comunidad mucho más preparada y pues nos permite a nosotros seguir creciendo. El hecho que tengo este espacio para poder conversar con ustedes me permite que toda la semana estar viendo qué vamos a hablar, hacer las láminas y pues me permite refrescar y profundizar cierta información que es muy interesante. También me estoy preparando para las evaluaciones de desempeño profesional docente y pues quiero obtener un buen puntaje para mi recategorización. Si es que desea alguna charla con algún grupo de docentes, pues bienvenida, me indica cómo nos ponemos de acuerdo. Queda pendiente el generar el espacio de manera presencial. Y si usted es directivo, autoridad o tiene algún nivel de liderazgo en su establecimiento educativo y quiere que conversemos en su establecimiento educativo de estos temas, pues bienvenido. Nos planificamos. Esto obviamente no es que se genere un costo, así va a cobrar tanto por capacitación, no. Más bien es el hecho de poder generar una comunidad mucho más grande de aprendizaje, pues, y mantenernos en este contacto, ¿sí? Les agradezco a todos por sus comentarios en TikTok. Muy bien, les agradezco mucho. Como puedo unirme, ya está. Interesante, excelente charla. Muy bien, gracias. Amén. Dios nos bendiga. Millón bendiciones. Gracias. Felicitaciones. Gracias. El encuentro pedagógico del presencial nos informa. Sí, he de hacer la publicidad necesaria para el encuentro presencial. Y por acá nos dicen gracias. Gracias, Anita. Jimena, gracias. Marcia, gracias por las palabras. Estimado Robinson, gracias también. Estimada Nuri, gracias. Para el encuentro pedagógico, con esto me voy. Para los encuentros que hagamos presenciales, sea que podamos generarlos en algún establecimiento educativo a través de su gestión o que les invite yo, lo hacemos con el tiempo necesario para hacer cuestión de publicidad. Y las cuestiones presenciales se lo realiza ya en otra forma, no es un tipo taller, ¿sí? Es la parte teórica con documentos para poder hacer constructos presenciales o actividades muy particulares de análisis criterial entre pares. Ahí sí aplicamos pues lo que tanto estamos hablando aquí, ¿sí? Les agradezco mucho a todos y todas. Les deseo un fin de semana. Descansen y pues a seguir preparándonos, de seguir trabajando con alegría con nuestros estudiantes, ¿sí? A mis amigos de Live les agradezco un mundo y nos vemos la siguiente semana. Me pueden escribir. Gracias a todos. Me despido. Gracias. Nos vemos el siguiente martes en el live de los martes o el siguiente fin de semana a las 8 de la mañana. Gracias. Un gusto saludarles. Gracias. Un buen día. Chao. Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias. Muchas gracias. Chao. Me dicen. Me puede ayudar información de evaluación de emprendimiento. Escríbame, estimada Guadalupe. Muchas gracias. Gracias. Chao, nos vemos la siguiente semana. Un gusto. Chao, descansen. Bendiciones.